Introducción, la idea central de por qué el budismo es verdad. En Por qué el budismo es verdad, el autor sostiene que las enseñanzas esenciales del budismo, especialmente las relacionadas con la meditación y la naturaleza de la mente, son sorprendentemente coherentes con lo que hoy sabemos desde la psicología evolucionista y la neurociencia. Su tesis principal es que vivimos atrapados en una ilusión construida por nuestra mente, una ilusión sobre quiénes somos, qué necesitamos para ser felices y cómo funciona el mundo que nos rodea. Esta ilusión, argumenta el autor, no es accidental, sino el producto de millones de años de evolución. Nuestros cerebros están diseñados para maximizar la supervivencia y la reproducción, no para mostrarnos la realidad tal cual es ni para hacernos felices. Por eso, seguimos deseos que nunca nos satisfacen del todo, reaccionamos con ansiedad, aversión o egoísmo, y confundimos lo que sentimos con lo que es real. El budismo ofrece un camino de salida. A través de la meditación mindfulness podemos observar nuestros pensamientos y emociones desde cierta distancia, dejar de identificarnos con ellos, y deshacer poco a poco la ilusión del yo, como entidad fija, central y controladora. Esta práctica no solo reduce el sufrimiento personal, sino que también puede hacernos menos reactivos, menos egocéntricos y más conectados con los demás. El autor no defiende el budismo como religión ni se apoya en creencias sobrenaturales como la reencarnación. Habla del budismo naturalista, del corazón, de la filosofía budista, y propone que esta visión del mundo, lejos de ser exótica o anticuada, es más actual y urgente que nunca. En resumen, ¿por qué el budismo es verdad? Propone que la meditación no es solo una técnica de relajación, sino una herramienta radical para ver más claramente, sufrir menos y vivir de forma más lúcida y compasiva. El mensaje central es sencillo pero profundo. Muchas de nuestras verdades emocionales son ilusorias, pero hay una forma de ver a través de ellas y liberarnos. Capítulo 1. Tomar la pastilla roja. El autor abre su libro con una metáfora poderosa y ampliamente reconocida, de Matrix. En la película, el protagonista, Neo, descubre que la realidad en la que ha vivido siempre es, en realidad, una ilusión. Su vida entera ha sido un sueño inducido por máquinas, una simulación diseñada para mantenerlo pasivo, sin que sepa que su cuerpo real yace atrapado en una cápsula. Entonces se le ofrece una elección: tomar la pastilla azul y seguir en la ilusión, o tomar la roja y ver la realidad tal como es, por incómoda que resulte. Para el autor, esta escena no es solo ciencia ficción. Es, en el fondo, una metáfora del despertar que proponen el budismo y la meditación. La vida que creemos vivir, nuestra experiencia cotidiana con sus deseos, frustraciones, miedos y obsesiones, es en gran medida una construcción mental. Y esa construcción, dice, está moldeada por millones de años de evolución. No vivimos en una simulación informática como en The Matrix, pero sí habitamos una ilusión generada por nuestros cerebros, diseñados no para ver el mundo como realmente es, sino para ver aquello que servía para sobrevivir y reproducirnos. La evolución, nos recuerda el autor, no quiere que seamos felices. No le importa si nuestras emociones nos engañan, si nuestras expectativas son erróneas o si nuestros deseos nunca se satisfacen del todo. Lo único que le importa a ese proceso ciego es que pasemos nuestros genes a la siguiente generación. Y para eso nos ha dotado de un conjunto de emociones, pensamientos y deseos que muchas veces distorsionan la realidad, y que otras tantas nos arrastran a sufrir. Esa es, para el autor, la primera gran ilusión, que lo que sentimos, pensamos y creemos sobre el mundo es fiable. No lo es una Matrix evolucionada. El autor pone un ejemplo muy simple, casi trivial en apariencia, pero revelador: los donuts. Imaginamos que comernos uno, o dos, o 6, nos traerá satisfacción. Y por un instante, la trae. Pero casi de inmediato aparece un bajón, una incomodidad física, una sensación de haber comido de más. Y a menudo, el deseo de comer otro. Así funciona el ciclo del deseo: siempre anticipamos más placer del que recibimos, y la búsqueda misma de ese placer, cuando se convierte en hábito, genera sufrimiento. El budismo tiene un nombre para esto, dukkha, a veces traducido como sufrimiento, pero que también significa insatisfacción constante, esa sensación de que nada basta. Esta experiencia cotidiana que se repite con la comida, el sexo, el éxito profesional o las redes sociales, no es un fallo del sistema. Es el sistema.
Estamos diseñados para querer más, para buscar sin cesar, para tener expectativas que rara vez se cumplen del todo. Y luego volvemos a empezar. Ahora bien, el autor no se limita a señalar el problema. Su gran apuesta es que el budismo, no como religión, sino como filosofía práctica y naturalista, tiene una salida. Esa salida comienza con una forma distinta de ver nuestros pensamientos, emociones y sensaciones. A través de la meditación podemos empezar a observar esos procesos en lugar de ser arrastrados por ellos. Y al observarlos con atención plena, poco a poco perdemos la ilusión de que somos lo que sentimos, o lo que pensamos. De que somos un yo fijo que sufre o desea. Y con eso empezamos a salir de la Matrix. Lo interesante es que el autor no dice esto desde un lugar espiritual o religioso. Su perspectiva es científica, incluso escéptica. De hecho, antes de interesarse por el budismo, había escrito un libro sobre psicología evolucionista, de moral animal, que ayudó a sentar las bases de este enfoque. Y fue justo ahí, reflexionando sobre cómo la evolución ha moldeado nuestras emociones, donde empezó a notar un problema. Entender el origen de nuestras ilusiones no basta para liberarnos de ellas. Saber por qué deseamos cosas que no nos satisfacen no impide que sigamos deseándolas. Saber por qué reaccionamos con ansiedad o ira no nos hace menos reactivos. Necesitamos algo más que comprensión intelectual, necesitamos una práctica que transforme nuestra relación con lo que sentimos. Ahí es donde entra el budismo. El autor confiesa que, al principio, él mismo no era un buen candidato para la meditación, impaciente, distraído, con tendencia al juicio rápido y a la irritación. Pero fue precisamente eso lo que lo convirtió en un sujeto de prueba ideal. Si él podía notar cambios profundos con la práctica de la meditación, pensó, cualquiera podría hacerlo. Así empezó su camino con el mindfulness y su exploración de las enseñanzas budistas desde un marco científico. En este primer capítulo, el autor no intenta convencer al lector de inmediato. Lo que hace es invitarlo. Le dice, imagina que muchas de las cosas que crees sobre ti mismo, sobre tus emociones, sobre lo que te hará feliz, son ilusiones. Imagina que hay una manera de empezar a ver a través de ellas. Imagina que hay una pastilla roja, y que tomarla no requiere fe ciega ni dogma, sino solo prestar atención a lo que ya está pasando en tu mente, momento a momento. ¿Te atreves? Eso es lo que propone porque el budismo es verdad, no adoptar una nueva creencia, sino quitarse el velo. Y la herramienta para hacerlo no es otra que la atención plena. Una forma de ver que, al principio, parece simple, pero que puede deshacer toda una vida de confusión. Esta es la entrada al viaje. Un viaje que, como la película, empieza cuando decides despertar. Capítulo 2. Las paradojas de la meditación. El autor empieza este capítulo reconociendo una aparente contradicción. En el mundo de la meditación, no se habla de éxito o fracaso, como se haría en otros ámbitos. Sin embargo, ¿cómo no aplicar esas palabras cuando uno se sienta a meditar por primera vez, trata de concentrarse en su respiración y descubre que la mente se va por completo a cualquier otra parte? Si eso no es fracasar, ¿qué es? Pero aquí está la paradoja, la meditación, dice el autor, es una práctica en la que no deberías preocuparte por si lo estás haciendo bien. Porque precisamente esa preocupación es una forma más de distracción. Meditar es, en cierto sentido, intentar no hacer nada, simplemente observar. Pero claro, cuando uno intenta observar, sin hacer nada más, descubre que su mente tiene vida propia, pensamientos, imágenes, recuerdos, planes, emociones, todo aparece sin invitación. El simple hecho de tratar de estar presente revela hasta qué punto no lo estamos casi nunca. El autor se describe a sí mismo como un mal meditador. Tiene una mente inquieta, se distrae con facilidad, tiende al juicio y a la irritación. De joven, incluso tiró una pierna de pollo a un invitado y, más adelante, un bate de béisbol a su cuñado. Lo cuenta con humor, pero el fondo es serio. Muchas personas que podrían beneficiarse profundamente de la meditación son, por su misma naturaleza agitada, las que más difícilmente entran en ella. Es otra paradoja, cuanto más necesitas algo, más difícil te resulta acercarte. Por eso, cuando asistió a su primer retiro de meditación, el autor se sintió rodeado de personas que parecían estar haciéndolo mucho mejor que él. Todos tan serenos, tan disciplinados, tan tranquilos.
Él, en cambio, pasaba cada sesión de meditación contando respiraciones, 1, 2, 3, hasta que la mente se iba. Y cuando se daba cuenta volvía a empezar. A veces ni siquiera sabía si estaba respirando de verdad o si su mente ya se había ido hace rato. El resultado, frustración, irritación consigo mismo, una especie de competencia silenciosa con los demás asistentes al retiro. Y sin embargo, justo ahí, en medio de ese desorden mental, llegó algo. Al quinto día del retiro, después de un exceso de café que le dejó la mandíbula tensa y una fuerte sensación de inquietud, en lugar de resistirse o intentar volver a la respiración, decidió simplemente observar esa tensión en su mandíbula. Se dio cuenta de que ese malestar, que normalmente etiquetaría como malo, como algo que hay que eliminar, era solo una sensación física. Estaba ahí, sí, pero también estaba él observándola. Por primera vez se sintió separado de esa sensación, no identificado con ella. Y algo cambió, la tensión seguía presente pero había perdido su cualidad desagradable. Seguía ahí pero ya no era, yo estoy incómodo. Era, hay incomodidad. Al observarla sin resistirse, sin juzgarla, sin querer cambiarla, la sensación se volvió neutra. Y después simplemente desapareció. Esta es una de las experiencias más reveladoras que puede traer la meditación, que lo que normalmente sentimos como nuestro, una emoción, una sensación, un pensamiento, no tiene por qué definirnos. No hay por qué reaccionar automáticamente a todo lo que aparece en la mente. Podemos, por decirlo así, ver llover sin mojarnos. El autor subraya aquí una idea poderosa: muchas veces no sufrimos por lo que nos pasa, sino por cómo nos relacionamos con ello. El dolor es una cosa, la aversión al dolor, el deseo de que desaparezca ya, la identificación con él, es lo que lo convierte en sufrimiento. Y la meditación, al ofrecer un espacio para observar sin reaccionar, nos permite soltar ese segundo nivel de sufrimiento. De hecho, esta distancia que se puede crear entre el observador y lo observado no solo alivia el malestar, sino que transforma nuestra relación con nosotros mismos. Descubrimos que muchas de nuestras emociones negativas no solo son desagradables, sino también engañosas. La ansiedad que sentimos antes de una charla o un encuentro social puede venir acompañada de una narrativa interna fatalista: va a salir mal, me voy a equivocar, la gente me va a juzgar. Pero esa narrativa es, en sí misma, una ilusión. Es solo un pensamiento, no una verdad. Y si podemos observarlo como lo que es, un evento mental pasajero, podemos dejar de identificarnos con él y de actuar según sus dictados. El budismo tiene una enseñanza esencial que resuena con todo esto: muchas de nuestras percepciones son ilusorias. No porque estemos locos, sino porque nuestra mente está condicionada. Y lo está por muchas cosas: por la evolución biológica, por la historia personal, por la cultura, por los hábitos. Ver a través de esas ilusiones es una forma de despertar. Ahora bien, esta forma de ver no llega solo con entenderlo intelectualmente. El autor insiste en esto: él había estudiado psicología evolucionista, sabía que nuestros pensamientos y emociones estaban moldeados por mecanismos antiguos, diseñados para sobrevivir y reproducirse, no para hacernos felices. Pero saberlo no le libraba de sufrir, no le ayudaba cuando sentía ansiedad o ira. Entender la ilusión no basta. Hay que vivir esa comprensión. Y la meditación es el puente entre la teoría y la transformación real. Para el autor, este fue el momento en que empezó a tomar en serio el camino del budismo como práctica, no como objeto de estudio. Lo que propone en este capítulo no es místico ni religioso. Es simple pero radical: si puedes observar algo sin identificarte con ello, sin apegarte ni rechazarlo, ese algo deja de dominarte. No te define, y en esa no identificación hay libertad. Así que sí, hay una paradoja en meditar. Puedes tener éxito solo si dejas de perseguir el éxito. Puedes mejorar solo si dejas de aferrarte a la idea de mejora. Puedes soltar el sufrimiento solo si dejas de luchar contra él. Y puedes conocerte a ti mismo solo si abandonas poco a poco la idea de que hay un yo fijo que conocer. Ese es el poder transformador del mindfulness: no te da una respuesta mágica, pero te cambia la pregunta. No te dice quién eres, sino que te enseña a mirar directamente qué hay ahí. Sin necesidad de un tú que lo controle todo.
Y en ese acto tan simple, mirar sin juzgar, sentir sin poseer, respirar sin esperar nada, empieza a deshacerse la ilusión. Capítulo 3. ¿Cuándo son ilusorias las emociones? En este capítulo, el autor aborda una cuestión que parece sencilla a primera vista, pero que al observarla con más atención se convierte en una de las preguntas más profundas que podemos hacernos: ¿cómo sabemos que una emoción es verdadera o falsa? O dicho de otro modo, ¿qué significa que una emoción, como el miedo, la tristeza, el deseo o el enfado, sea una ilusión? Al principio, esta pregunta parece absurda. Si siento miedo, siento miedo. ¿Cómo va a ser falso? Lo estoy sintiendo de verdad. Y eso es cierto. El autor no está diciendo que las emociones sean imaginadas o inventadas. Lo que plantea es más sutil, que muchas veces las emociones distorsionan la realidad, que nos hacen ver el mundo, y a nosotros mismos, de formas que no son objetivamente ciertas. Y que, si actuamos en base a esas distorsiones, acabamos sufriendo más de lo necesario. Para empezar a entender esto, el autor nos invita a retroceder en el tiempo. No solo a la infancia, ni siquiera a nuestros ancestros más cercanos, sino millones de años atrás, hasta los orígenes de la vida consciente. ¿Por qué evolucionaron las emociones? ¿Qué función tenían en los primeros organismos que sentían algo? La respuesta de la biología evolutiva es clara: las emociones surgieron como mecanismos para dirigir el comportamiento hacia lo que favorecía la supervivencia y la reproducción. Una emoción agradable empujaba al organismo a repetir una conducta, una desagradable, a evitarla. Así de simple. Si una fruta sabía dulce y daba energía, aparecería una sensación de placer al comerla. Si un sonido indicaba peligro, surgiría miedo o sobresalto. Las emociones no estaban diseñadas para decirnos la verdad sobre el mundo, sino para empujarnos en la dirección evolutivamente conveniente. El problema es que esos circuitos emocionales diseñados para un entorno muy distinto del actual, siguen activos en nosotros hoy. Y lo que antes era útil, ahora puede ser profundamente engañoso. Por ejemplo, desear con fuerza un pastel o un refresco azucarado podía tener sentido en un mundo donde conseguir calorías era difícil. Pero hoy, en un supermercado moderno, ese deseo nos lleva directamente a problemas de salud. Lo que sentimos como bueno no es necesariamente bueno. Y lo que evitamos instintivamente, como el silencio, la soledad o la incomodidad emocional, no es necesariamente malo. El autor lo llama desajuste ambiental. Nuestros cerebros evolucionaron en un entorno natural con peligros concretos, necesidades específicas y relaciones sociales pequeñas y estables. Pero ahora vivimos en ciudades con sobreabundancia de estímulos, conexiones impersonales y una economía basada en el deseo constante. Nuestras emociones, en lugar de ser brújulas fiables, a menudo se convierten en distorsiones persistentes. Nos hacen creer que algo será mejor de lo que en realidad es, o que un peligro es mayor de lo que en realidad representa. En otras palabras, sentimos cosas que no reflejan la realidad, sino un mapa desactualizado del mundo. El autor da muchos ejemplos de este fenómeno. El primero, el deseo. No cualquier deseo, sino ese tipo de atracción que sentimos por objetos, personas o experiencias que parecen prometernos satisfacción, pero que apenas la entregan. Como el segundo donut, o el cuarto scroll en una red social, o el clic impulsivo en una tienda online. Una y otra vez, la emoción del deseo sobrevalora la recompensa futura. Y cuando llega el momento, lo que se obtiene es menos de lo esperado. A veces, incluso aparece inmediatamente un nuevo vacío, una nueva búsqueda, un nuevo objeto que promete la satisfacción que el anterior no trajo. Es la rueda del hámster. Otro ejemplo es la ira. El autor explica que evolucionamos para responder con fuerza cuando alguien nos trataba injustamente. En una pequeña tribu, mostrar que no te dejabas pisar podía ser útil para disuadir abusos futuros. Pero en una autopista, o en una red social, ese impulso a vengarte, a responder con agresividad, suele generar más problemas que soluciones. Y sin embargo, el estallido de rabia se siente absolutamente justificado. Parece una reacción correcta. Pero no lo es una ilusión emocional. Y el miedo. Aquí aparece otro matiz interesante. El autor explica la lógica del falso positivo. La evolución prefiere que te asustes 100 veces sin necesidad a que te confíes una sola vez ante un verdadero peligro.
Por eso es tan común que interpretemos un crujido en la noche como una amenaza, o que pensemos que alguien nos juzga duramente cuando, en realidad, ni siquiera estaba pensando en nosotros. El miedo exagerado fue premiado en el pasado con la supervivencia. Pero en el presente nos puede llevar a una vida encogida, llena de evitación y ansiedad. Este mismo patrón se aplica a muchas otras emociones sociales. Por ejemplo, la vergüenza. ¿Alguna vez dijiste algo torpe y te pasaste horas o días dándole vueltas? Como si el resto del mundo siguiera pensando en ese momento con el mismo nivel de detalle que tú. Pero no, casi nadie lo recuerda. Sin embargo, el sentimiento se queda. Porque en nuestro cerebro ancestral, ese tipo de fallo social podía tener consecuencias serias en el grupo. Hoy, en cambio, la intensidad de la emoción ya no se corresponde con la magnitud real del problema. El autor insiste en algo importante: todas estas emociones son reales en el sentido de que se sienten. Pero pueden ser ilusorias si las confundimos con verdades sobre el mundo. Cuando dejamos que nos definan. Cuando nos dejamos arrastrar por ellas sin observarlas con atención. Por eso, la meditación aparece otra vez aquí como la herramienta clave. Porque lo que hace no es eliminar las emociones, sino crear un espacio. Un espacio donde puedas sentir la emoción, reconocerla, pero no identificarte con ella. Donde puedas preguntarte, ¿es esto cierto? ¿Refleja esto la realidad o solo una antigua alarma que suena demasiado fuerte? Y de hecho, el autor habla de su propia experiencia con esto. Recuerda una noche antes de dar una charla importante cuando se despertó a las 3 de la mañana lleno de ansiedad. Esa ansiedad venía con pensamientos oscuros: va a salir mal, voy a hacer el ridículo, todo va a ir horrible. Pero gracias a su práctica de meditación decidió no engancharse a esas ideas. Se sentó en silencio y simplemente observó la ansiedad como una sensación física, como una tensión en el pecho, como una vibración mental. No la negó, no intentó luchar contra ella. Y algo cambió, dejó de sentirse atrapado. La ansiedad seguía ahí, pero él no estaba dentro de ella. Y después desapareció, volvió a la cama y durmió. Esa es la promesa de la práctica budista según el autor, que al mirar nuestras emociones con claridad, podemos ver qué son y qué no son. Y podemos dejar de vivir como si todo lo que sentimos fuera verdad. No se trata de suprimir las emociones ni de fingir que no nos afectan. Se trata de verlas con honestidad, con atención, y de aprender a no obedecerlas ciegamente. Porque al final muchas de nuestras emociones son como espejismos, se sienten urgentes, reales, importantes. Pero si las observas lo suficiente, se desvanecen. Y en su lugar aparece algo más profundo, una sensación de espacio, de libertad, de estar despierto en medio del caos. No es que el mundo deje de doler, es que tú dejas de añadir capas de ilusión sobre ese dolor. Y eso, dice el autor, ya es una forma de despertar. Capítulo 4, Éxtasis, dicha y razones aún más importantes para meditar. Hasta ahora, el autor ha planteado un argumento profundo y algo sombrío: nuestras emociones, moldeadas por la evolución, nos engañan, nos hacen sufrir más de la cuenta. Nos mantienen atrapados en una ilusión que el budismo, mediante la meditación, nos permite atravesar. Pero en este capítulo da un giro inesperado. Porque sí, la meditación sirve para aliviar el sufrimiento, para ganar claridad, para deshacer identificaciones falsas. Pero también puede llevarnos a algo más, a la dicha, al éxtasis, a estados de conciencia que, lejos de ser místicos o inalcanzables, están al alcance de cualquiera que practique con constancia. El autor empieza contando su propia sorpresa. Al principio de su camino meditativo no esperaba nada extraordinario. Lo hacía por razones prácticas: reducir el estrés, calmar su ansiedad, ser un poco menos reactivo en la vida cotidiana. Pero durante un retiro experimentó algo muy distinto. Algo que no era simplemente estar tranquilo o sentirse en paz, sino una especie de elevación, una ligereza mental acompañada de una intensa sensación de placer. No venía de pensar en nada especial, no era producto de una fantasía ni de un recuerdo feliz. Venía simplemente de estar ahí, respirando, observando el momento presente sin hacer nada más. Era una dicha inexplicable y profundamente real. Lo interesante es que el autor no idealiza esta experiencia. No la convierte en el objetivo supremo.
De hecho, dice que uno de los errores más comunes al comenzar a meditar es convertir estos estados positivos en metas. Porque en cuanto uno busca la dicha con avidez, ésta desaparece. Es como tratar de agarrar el agua con el puño cerrado, cuanto más fuerte aprietas, menos tienes. La paradoja se repite, para llegar a esos estados tienes que dejar de perseguirlos. Tienen que surgir como consecuencia de la atención plena, no como su propósito. Y aquí entra en escena un concepto central del budismo, piti, a veces traducido como éxtasis o entusiasmo. Es uno de los factores de absorción meditativa descritos en los textos antiguos. El autor lo compara con la sensación que tenemos al contemplar una puesta de sol hermosa, o al escuchar música que nos conmueve. Pero con una diferencia clave, este éxtasis no depende de estímulos externos. No viene de ver, oír o pensar algo bonito. Surge del acto de estar completamente presente. De estar con lo que hay, sin añadirle nada, sin resistirse a nada. Y eso, por increíble que parezca, puede ser profundamente placentero. Pero el autor no se queda en lo bonito de la experiencia. Va más allá y plantea una pregunta fundamental: ¿por qué es importante la meditación si produce placer? ¿Acaso no estamos repitiendo el ciclo evolutivo del que queríamos escapar, buscar placer, evitar dolor, pero ahora con otro objeto? Su respuesta es matizada. Sí, la meditación puede generar placer. Pero no es un placer adictivo como el del azúcar, el sexo o la aprobación social. Es un placer que surge de soltar, no de aferrarse. Que aparece cuando dejamos de buscar. Que no se apoya en deseos cumplidos, sino en la desaparición momentánea del deseo. Y eso cambia todo. En este punto, el autor introduce otra distinción fundamental del pensamiento budista: la diferencia entre placer y satisfacción. El placer, en el sentido clásico, es efímero, condicionado, dependiente. Necesita que algo suceda. La satisfacción profunda, en cambio, es incondicional. Surge cuando dejamos de querer que las cosas sean distintas. Cuando descansamos en lo que es. Cuando, por un momento, dejamos de movernos compulsivamente hacia algo. La meditación, bien entendida, apunta a esto último. No es un camino de acumulación, sino de vaciado. No se trata de conseguir experiencias especiales, sino de ver que la experiencia común, cotidiana, ya contiene todo lo necesario. Si se la mira sin filtros, sin juicio, con presencia plena. El autor también advierte sobre un peligro: la fascinación con los efectos especiales de la meditación. Algunas personas, al tener experiencias intensas, luces internas, estados de gozo, sensaciones de disolución del yo, creen que eso es la iluminación. Pero no lo es. Son solo fenómenos mentales pasajeros como cualquier otro. El budismo lo deja claro: no se trata de aferrarse a lo placentero, sino de ver todo como impermanente. De dejar pasar, sin agarrar ni rechazar. Esa actitud, la de estar con lo que hay, sin apego ni aversión, es lo que transforma la mente. Y también lo que cambia nuestra manera de estar en el mundo. Porque cuando dejamos de necesitar que las cosas sean diferentes para estar bien, dejamos de manipular, de controlar, de exigir. Nos volvemos más libres, y, paradójicamente, más capaces de amar, de conectar, de actuar con claridad. El autor, que no se cansa de volver a su marco científico, señala que esto tiene también una base psicológica sólida. La meditación afecta estructuras cerebrales como la amígdala, el córtex prefrontal y el sistema de recompensa. Cambia la relación entre pensamiento y emoción. Reduce la reactividad automática. Aumenta la capacidad de ver antes de actuar. Todo esto está medido en estudios. Pero lo que más importa no es la ciencia, sino la experiencia directa. Y esa experiencia, dice el autor, está disponible para cualquiera. No necesitas ser monje, ni irte al Himalaya, ni creer en lo sobrenatural. Basta con sentarte, respirar, y observar. Con constancia, con paciencia, con amabilidad. Porque incluso en los días en que no hay éxtasis ni dicha, hay algo más importante: el entrenamiento de la mente. La posibilidad de dejar de vivir a merced del deseo y del rechazo. De dejar de perseguir fantasmas. El capítulo termina con una invitación, no a buscar el éxtasis, sino a estar dispuesto a ver qué hay cuando dejas de correr. A estar ahí completamente, aunque sea incómodo, aunque sea aburrido, aunque no pase nada.
Porque justo ahí, en el silencio, en la respiración, en el ahora, puede empezar a aparecer una forma de alegría que no necesita razones. Que simplemente es. Y eso, en un mundo saturado de estímulos y de expectativas, ya es una pequeña revolución. Capítulo 5. La supuesta inexistencia de tu yo. Si hasta ahora el autor nos ha llevado por el camino de la meditación, la ilusión emocional y el deseo perpetuo, en este capítulo decide abordar uno de los conceptos más desconcertantes, y a la vez centrales, del budismo, la idea de que no hay un yo. No un alma inmutable, no una entidad central que esté sentada en el centro de nuestra conciencia tomando decisiones. Y lo hace con algo de provocación, ¿y si no eres quien crees que eres? ¿Y si la persona que sientes ser, ese yo, que piensa, recuerda, desea, teme y decide, no existe tal como imaginas? Lo primero que deja claro es que esta idea no es nueva ni extravagante. Forma parte del corazón del budismo desde sus orígenes. En Pali, el término es anatta, que suele traducirse como no, yo. Pero para muchos occidentales, incluso para aquellos con formación científica o filosófica, esta idea puede sonar radical, incluso absurda. Como que no hay un yo. ¿Quién está leyendo este libro entonces? ¿Quién está sintiendo todo esto? El autor reconoce que esta sensación de ser alguien, de tener una identidad continua, es muy poderosa. Pero también argumenta que es una construcción, una ilusión, y que la meditación, cuando se practica con honestidad, puede hacernos ver esa construcción con claridad. No como teoría, sino como experiencia directa. Una de las herramientas principales para explorar esto, dice el autor, es la observación de la mente. Al meditar, empezamos a notar que los pensamientos surgen por sí solos. No decidimos tenerlos, aparecen. Algunos son absurdos, otros repetitivos, otros desagradables. Y todos ellos vienen y se van como si fueran nubes flotando en el cielo. Pero entonces, ¿quién los está pensando? La respuesta, desde la visión budista, es que no hay un yo que los piensa. Hay pensamiento, como hay sensación, percepción, conciencia. Pero no hay alguien, una entidad fija detrás de todo eso. Lo que llamamos yo es una especie de collage de procesos mentales, memoria, emoción, atención, motivación. Una maraña en la que confundimos el contenido con el autor. Creemos que porque algo pasa en nuestra mente, eso implica que hay un alguien ahí dentro controlándolo. Pero lo cierto es que no lo hay. El autor apoya esta visión no solo en el budismo, sino también en descubrimientos de la neurociencia moderna. Por ejemplo, experimentos que muestran que el cerebro toma ciertas decisiones antes de que seamos conscientes de haberlas tomado. O estudios sobre cómo la narrativa del yo es construida por regiones específicas del cerebro que pueden alterarse, o incluso desaparecer, sin que la conciencia se esfume. Es decir, que podemos seguir conscientes sin esa voz narrativa que dice, esto me está pasando a mí. La conciencia no necesita del yo para funcionar. Pero el autor no quiere que esto se entienda como una teoría fría. Para él, la gran potencia de esta idea no está en que sea intelectualmente estimulante, sino en que puede cambiar radicalmente la forma en que sufrimos. Porque si no hay un yo fijo que proteger, entonces muchas de nuestras angustias pierden peso. El miedo al fracaso, el orgullo herido, la vergüenza social, la ansiedad por lo que otros piensen. Todo eso se basa en la creencia de que hay un yo que puede ser dañado. Pero si ese yo es solo un flujo, un proceso, un conjunto de sensaciones momentáneas que hay que defender. El autor lo compara con un personaje de una película. Imagina que te identificas completamente con el protagonista, que sufres con él, que lloras cuando le rompen el corazón. Pero luego recuerdas, es una película. No eres él. Entonces puedes seguir viendo, incluso seguir emocionándote, pero con cierta distancia. Con más libertad. Asimismo, dice el autor, podemos empezar a ver nuestros pensamientos, emociones y dramas internos. No como yo, sufriendo, sino como procesos que aparecen y desaparecen. Como escenas de una película que no necesita un protagonista fijo. Y lo interesante, señala, es que esta forma de ver no nos deshumaniza. Al contrario, nos vuelve más flexibles, menos reactivos, más compasivos. Porque cuando dejamos de estar tan centrados en nuestro yo, podemos mirar más allá. Podemos ver el sufrimiento ajeno con más claridad.
Podemos actuar sin estar todo el tiempo calculando cómo nos afecta a nosotros. Esto no significa que tengamos que negar la experiencia del yo. Está ahí, es parte del paquete humano. Pero podemos dejar de tomarla tan en serio. Podemos soltar la idea de que ese yo es algo sólido que necesita ser defendido a toda costa, que debe ser constantemente reafirmado, admirado, protegido. Y con eso se abre un espacio nuevo, un espacio de ligereza, de mayor paz mental. El autor comparte aquí también una experiencia personal reveladora. Durante uno de sus retiros de meditación, tras días de observar su mente, tuvo una especie de momento de claridad. No fue una iluminación súbita ni un trance espiritual. Simplemente notó que no había un yo fijo detrás de lo que observaba. Había conciencia, sí, había sensaciones, pensamientos, imágenes. Pero no había nadie dentro de todo eso. Y esa realización, lejos de asustarlo, le trajo una sensación de alivio profundo. Como si, por fin, pudiera dejar de representar un personaje que nunca fue real. Por eso, este capítulo no es solo una explicación filosófica. Es una invitación a cuestionar la forma en que te ves a ti mismo, a explorar la posibilidad de que ese yo que tanto defiendes no sea tan real como crees, y a descubrir que, en su ausencia, puede surgir algo más auténtico. Algo más libre. Porque tal vez, al final, el mayor alivio no es descubrir quién eres, sino ver que no necesitas ser nadie en particular para estar en paz. Capítulo 6. Tu director general está desaparecido. Hasta ahora, el autor ha desmontado una de las creencias más arraigadas en nuestra cultura, la existencia de un yo sólido, un centro de control que toma decisiones de manera racional y consciente. En este capítulo lleva esa idea aún más lejos. Si realmente no hay un yo fijo, entonces ¿quién toma las decisiones? ¿Quién está al mando? ¿Quién está pilotando esta nave que llamamos mente? La respuesta del autor es provocadora: nadie. O mejor dicho, no hay un alguien central que lo haga. No hay un CEO, un director general interno que dé órdenes y controle todo. La mente humana, dice, no es una empresa jerárquica dirigida desde un despacho iluminado en la azotea del edificio. Es más bien una especie de cooperativa caótica, una comunidad de módulos mentales que interactúan entre sí, a veces en conflicto, a veces cooperando, y la mayoría del tiempo funcionando sin un jefe al mando. Para explicar esto, el autor recurre a una metáfora que proviene tanto de la psicología evolucionista como de la neurociencia, la idea de que la mente está compuesta por distintos módulos o sistemas que han evolucionado por separado, en distintos momentos de la historia evolutiva. Algunos se encargan de detectar peligros, otros, de buscar recompensas, otros, de gestionar la interacción social, otros, del lenguaje, y así sucesivamente, cada uno con sus propias reglas, su propio lenguaje interno, su propia lógica. Estos módulos, dice el autor, no son conscientes en sí mismos. Pero tampoco son controlados por un ente central. Más bien, son como programas que se activan en función del contexto. Si ves una serpiente, se activa el módulo del miedo. Si hueles una comida sabrosa, el del deseo. Si alguien te insulta, el de la indignación. Y todo esto sucede de forma automática, sin que lo elijas conscientemente. ¿Y qué pasa con la sensación de que tú estás decidiendo? Bueno, ahí está el truco. La mente genera una narración, una historia coherente que justifica las decisiones que ya se han tomado. La sensación de agencia, de estar al mando, es una construcción posterior. Un relato que da sentido a lo que ha ocurrido. Pero no refleja el proceso real. El autor lo ejemplifica con un experimento fascinante. En ciertas pruebas se ha observado que el cerebro inicia una acción antes de que la persona sea consciente de haber tomado la decisión de actuar. Es decir, tu mano empieza a moverse antes de que tú digas internamente, voy a moverla. Esto sugiere que la decisión no se tomó donde creemos que se tomó. Que la conciencia no es la autora del acto, sino su comentarista. Esto puede sonar inquietante. Si no hay un yo al mando, ¿quién se supone que soy? Un títere movido por módulos mentales automáticos. Pero el autor ofrece una perspectiva más matizada. No se trata de negar la existencia de la conciencia ni de caer en el fatalismo. Se trata de ver que nuestra experiencia subjetiva, la sensación de ser un agente central, no es tan sólida ni tan fiable como parece.
que somos, más bien, el resultado de procesos mentales que compiten, negocian y se equilibran entre sí. Esta visión, aunque puede parecer impersonal, tiene implicaciones muy liberadoras. Para empezar, nos ayuda a entender por qué a veces hacemos cosas que no queríamos hacer. Comer de más, decir algo hiriente, procrastinar. Sabemos que no es lo mejor, y sin embargo lo hacemos. ¿Por qué? Porque distintos módulos están luchando por el control. Y no siempre gana el más racional. A veces gana el más primitivo, el más emocional, el que lleva más tiempo en nuestra historia evolutiva. Pero aquí es donde el budismo, y en particular, la meditación, vuelve a entrar en escena. Porque si no hay un CEO que lo controle todo, eso no significa que estemos condenados a la automatización. Significa que necesitamos otro tipo de liderazgo interior. Uno más suave, más atento, más presente. Uno que no grita órdenes desde arriba, sino que observa con claridad lo que está ocurriendo y deja espacio para que ciertos módulos pierdan fuerza y otros puedan emerger. La atención plena, entonces, funciona como un moderador. Un mediador entre las distintas partes de la mente. No impone, no reprime, pero sí observa. Y al observar cambia el equilibrio de poder. Cuando notas, por ejemplo, que el deseo de comer otro dulce aparece como una sensación física, salivación, tensión en el estómago, impulso en la mano, puedes decidir no actuar en base a él. No porque el yo racional haya ganado, sino porque el simple acto de observar ha reducido la fuerza del módulo impulsivo. Esta capacidad de observar sin reaccionar es, para el autor, una de las claves de la libertad interior. No una libertad absoluta, esa no existe, pero sí una libertad práctica, la de no estar completamente identificados con cada impulso, cada pensamiento, cada emoción. La de poder elegir, dentro de lo posible, qué módulo dejamos actuar. Y esa elección no viene del control, sino de la conciencia. De hecho, el autor se atreve a decir que cuanto más creemos en un yo sólido, más esclavos somos de nuestros automatismos. Porque creemos que yo decidí esto, y dejamos de cuestionarlo. En cambio, si reconocemos que nuestras decisiones son el resultado de múltiples fuerzas internas, podemos empezar a observar esas fuerzas con más objetividad. Y desde ahí, actuar con más sabiduría. El capítulo termina con una especie de resignificación: no tener un CEO no es una tragedia. Es una oportunidad. Porque lo que aparece en su lugar, cuando dejamos de identificarnos con un yo controlador, es algo más humilde, más real, y también más potente: la conciencia desnuda. Esa presencia que observa, que nota, que permite. Y que, aunque no tenga un nombre ni una historia propia, es profundamente transformadora. Así que no hay un despacho en lo alto del edificio con un yo dando órdenes. Pero tal vez eso sea lo mejor que nos podría pasar. Porque en lugar de vivir atrapados en una historia de control, podemos empezar a vivir desde la observación, la atención y la compasión. Y eso, dice el autor, es mucho más liberador que cualquier fantasía de poder interior. Capítulo 7. Los módulos mentales que dirigen tu vida. Hasta ahora, el autor ha venido desmontando la idea de que hay un yo central que controla nuestra experiencia. En el capítulo anterior comparaba esa ilusión con una empresa sin director general, donde las decisiones emergen del conflicto, y a veces la cooperación, entre múltiples partes. En este capítulo entra más a fondo en esa metáfora, explora quiénes son esos empleados, esos sistemas mentales que gestionan nuestras emociones, deseos y acciones sin que nos demos cuenta. Los llama módulos mentales. La idea es sencilla pero poderosa: nuestra mente no es una unidad indivisible, sino una especie de coalición de sistemas especializados que han evolucionado para resolver problemas concretos. Algunos de esos problemas tienen millones de años, como evitar el peligro, como encontrar comida, como reproducirse, como leer las intenciones de los demás. Para cada uno, la evolución ha desarrollado mecanismos distintos. Y aunque estos módulos han sido útiles durante miles de generaciones, hoy en día no siempre trabajan a favor de nuestro bienestar. El autor aclara que estos módulos no son partes físicas del cerebro, sino más bien patrones de funcionamiento mental. Puedes imaginar que hay uno que se activa cuando sientes celos, otro cuando quieres impresionar a alguien, otro cuando te enfadas al volante, otro cuando ves un anuncio que te hace desear algo. Cada uno funciona como una aplicación que se abre automáticamente al detectar ciertos estímulos.
Pero lo interesante es que muchas veces no se comunican bien entre sí. Y lo más importante, no les importa que seas feliz. Les importa hacer su trabajo. Esto nos lleva a un punto clave del capítulo: los módulos evolucionaron para maximizar la transmisión de genes, no para maximizar el bienestar subjetivo. Es decir, lo que hoy nos hace sufrir, como el miedo al rechazo, la ansiedad por el estatus, la vergüenza, la inseguridad, fue útil en algún momento del pasado evolutivo. Sentir celos, por ejemplo, podía motivar comportamientos que protegieran la inversión reproductiva. Sentir ansiedad social podía ayudar a evitar el rechazo del grupo, que era potencialmente letal. Pero ahora, en un mundo moderno con relaciones complejas, redes sociales y ritmos acelerados, muchos de esos módulos funcionan como alarmas mal calibradas, suenan demasiado fuerte, demasiado a menudo, y nos hacen daño. El autor explica que estos módulos compiten entre sí. A veces, uno domina completamente nuestra conciencia. Es lo que ocurre cuando estás enfadado y, por unos minutos, todo lo demás desaparece. El deseo de gritar, de atacar, de tener razón, eclipsa cualquier otra parte de ti. Luego, cuando el módulo se desactiva, regresa la claridad. Y a menudo, el arrepentimiento. Es como si una parte de ti hubiera secuestrado el resto. Lo mismo ocurre con el deseo. Cuando un módulo asociado al placer se activa, por ejemplo, al ver comida que te gusta, o al pensar en una compra compulsiva, domina la escena. Todo parece justificarse en nombre de ese deseo. Luego, cuando pasa el impulso, te preguntas, ¿en serio era para tanto? Pero en el momento parecía absolutamente lógico. El autor introduce aquí una reflexión profunda: si somos la suma de múltiples módulos en competencia, ¿quién es el yo? ¿Cuál de esas partes tiene derecho a decir, yo soy el verdadero? La respuesta budista es clara: ninguno. No hay un módulo central que lo gobierne todo. La sensación de unidad personal es un producto de la narrativa, no una estructura real. Y aquí es donde entra otra vez la meditación. Porque si no puedes evitar que los módulos se activen, están profundamente programados. Si puedes aprender a observarlos sin actuar en base a ellos. Puedes ver surgir el enfado, y no identificarte con él. Puedes notar el deseo, y no ceder automáticamente. Puedes detectar el miedo, y no dejar que dirija tus decisiones. Esa capacidad de observar sin reaccionar cambia las reglas del juego. La meditación, en este sentido, no es una herramienta para apagar los módulos, sino para crear espacio entre ellos y la acción. Espacio para ver, para elegir, para soltar. Cuando meditas y observas un pensamiento surgir, por ejemplo, soy un fracaso, y no lo alimentas, no lo empujas, no lo niegas, simplemente lo ves pasar. Estás debilitando el poder de ese módulo. Lo estás desidentificando. Y eso, con el tiempo, transforma tu relación con tu mente. El autor hace un paralelo interesante entre esto y la democracia. Así como en una sociedad democrática diferentes grupos de interés presionan por imponer su visión, en la mente diferentes módulos intentan dominar la conciencia. La conciencia, entonces, actúa como una especie de foro donde se decide quién tiene el micrófono. Y la meditación es una forma de cambiar el equilibrio de poder. No se trata de reprimir a nadie, sino de permitir que otras voces, más sabias, más compasivas, más silenciosas, tengan también su espacio. El capítulo no es pesimista. Aunque empieza con la idea de que estamos dirigidos por fuerzas que no comprendemos del todo, termina con un mensaje de esperanza: entender cómo funciona la mente, cómo se activan los módulos, cómo influyen nuestras emociones y pensamientos, es el primer paso para liberarnos de su dominio. Y esa comprensión no es solo intelectual. Tiene que vivirse, tiene que sentirse, tiene que practicarse, una respiración a la vez. El autor insiste en que no necesitamos eliminar los módulos. Muchos de ellos siguen siendo útiles. Pero sí necesitamos verlos, porque solo cuando los vemos tal como son, procesos automáticos que no necesitan un yo para existir, podemos empezar a tomar decisiones más libres, más conscientes, más compasivas. Así que este capítulo no nos deja con la imagen de una mente caótica e ingobernable, sino con una posibilidad: que al observar cómo funcionan esas fuerzas internas, podamos encontrar una forma distinta de habitar nuestra propia experiencia. Una forma más lúcida, más liviana, más humana. Capítulo 8: Cómo los pensamientos se piensan a sí mismos.
El autor comienza este capítulo con una idea tan contraintuitiva como poderosa: los pensamientos no los piensas tú. Surgen solos, aparecen en tu mente como si tuvieran vida propia. Y cuando uno se detiene a observar esto con atención, no solo se da cuenta de que esa afirmación es cierta, sino de que tiene implicaciones radicales para cómo entendemos la mente, la libertad y el sufrimiento. En nuestra vida cotidiana, la mayoría de nosotros damos por sentado que somos los autores de nuestros pensamientos. Que elegimos qué pensar, que generamos ideas a voluntad, que controlamos nuestro flujo mental. Pero el autor, apoyándose tanto en la práctica meditativa como en hallazgos de la psicología y la neurociencia, dice lo contrario: los pensamientos aparecen. Nadie los llama. Estás lavando los platos y de pronto recuerdas una conversación incómoda. Estás caminando por la calle y se te ocurre una frase ingeniosa que desearías haber dicho ayer. Estás meditando tratando de concentrarte en la respiración, y de pronto tu mente está imaginando qué harás con el dinero si alguna vez ganas la lotería. ¿Quién decidió pensar eso? Nadie. La meditación es especialmente efectiva para hacernos ver esto. Cuando uno se sienta a observar su respiración, el objetivo no es evitar pensar, sino notar qué pasa cuando lo intentas. Y lo que pasa es esto: a los pocos segundos, un pensamiento aparece. Y luego otro. Y luego otro, a veces relacionados entre sí, otras veces completamente inconexos. Es como si tu mente tuviera su propia agenda, como si el pensamiento fuera un fenómeno natural, como las nubes que pasan por el cielo o las hojas que caen de un árbol. Esta realización puede ser desconcertante, pero también profundamente liberadora. Porque si los pensamientos se piensan a sí mismos, entonces tal vez no tienes por qué creértelos todos. Tal vez no tienes que identificarte con ellos ni reaccionar ante cada uno. Tal vez puedas verlos como lo que son: eventos mentales, pasajeros, condicionados por factores que no eliges. El autor explica que parte del problema es que nuestra cultura, y en general, nuestra forma de entendernos como seres humanos, está construida sobre la idea de agencia. De que somos los hacedores, los pensadores, los que están a cargo. Y claro, cuando un pensamiento aparece en nuestra mente, nos parece natural decir: yo lo pensé. Pero la práctica meditativa desmonta eso. No porque niegue la conciencia, sino porque muestra que la conciencia no es autora, sino testigo. El budismo ha dicho esto desde hace siglos. En los textos antiguos se habla de la mente como un flujo, un proceso continuo donde nada es permanente, donde no hay un yo que controle. Pero el autor encuentra aquí también un eco en la ciencia moderna. En particular, menciona cómo en ciertos experimentos se ha visto que el cerebro puede preparar una acción antes de que la persona sea consciente de querer hacerla. Como si la intención surgiera antes que la decisión. Como si el pensamiento apareciera antes que el pensador. Esto no significa que no tengamos responsabilidad, aclara el autor. Pero sí cambia la forma en que entendemos esa responsabilidad. No somos los creadores absolutos de nuestros pensamientos, pero sí podemos elegir cómo nos relacionamos con ellos. Podemos observarlos con atención, cuestionarlos, dejarlos pasar. Podemos notar que están ahí, pero no fundirnos con ellos. Y esa distancia, ese pequeño espacio que abre la atención plena, es donde empieza la libertad. El autor introduce una imagen muy clara: piensa en tu mente como una especie de campo abierto, donde los pensamientos aparecen como visitantes. Algunos vienen gritando, otros susurrando. Algunos traen ansiedad, otros ideas brillantes. Pero tú no los invitaste. Solo llegaron. Y si no les das alimento, si no les das asiento, si no te sientas a conversar con ellos, se van. Esto no es solo una imagen poética. Tiene un impacto real en nuestra vida emocional, porque muchos de nuestros sufrimientos nacen de pensamientos que creemos automáticamente. No soy suficiente, esto nunca va a mejorar, todos me juzgan. Si creemos estos pensamientos como si fueran verdades, sufrimos. Pero si los vemos como simples apariciones mentales, pueden perder fuerza. Podemos reconocer: ahí está otra vez ese pensamiento de inseguridad. Lo conozco. Y seguir respirando. Esta capacidad no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere práctica, requiere paciencia, requiere observar una y otra vez cómo funciona la mente. Pero es posible, y lo más sorprendente es que no requiere cambiar los pensamientos, sino cambiar la relación que tenemos con ellos.
Dejar de ser víctimas de lo que aparece en la conciencia y convertirnos en observadores serenos. El autor también toca aquí un tema importante: muchos de nuestros pensamientos no solo son automáticos, sino profundamente condicionados. Por nuestra historia personal, por nuestros hábitos, por el entorno, por nuestro estado fisiológico, por creencias que ni siquiera hemos cuestionado. Y sin embargo, vivimos como si fueran nuestros. Como si fueran el reflejo de una voluntad libre, en lugar de patrones repetidos. La meditación nos permite ver eso. Y no para caer en el cinismo o la resignación, sino para empezar a soltar. Porque cuando entiendes que no todos los pensamientos necesitan ser atendidos, ni creídos, ni perseguidos, algo se aligera. Ya no estás tan atrapado. Puedes ver más claro, puedes actuar con más espacio interno. El capítulo concluye con una especie de invitación silenciosa: ¿y si dejaras de pensar que necesitas controlar tu mente? ¿Y si empezaras a observar cómo se mueve sola? ¿Y si aprendieras a estar con ella como quien mira un río fluir? Sin intervenir, sin empujar, solo viendo, solo respirando. Porque en esa contemplación, dice el autor, hay más claridad y más paz de la que solemos encontrar en nuestro esfuerzo constante por tener razón, por decidir bien, por pensar con precisión. Quizá no necesitas tanto pensar mejor. Quizá necesitas dejar que los pensamientos se piensen solos. Y tú, simplemente, estar ahí. Capítulo 9. Autocontrol, sin un yo. En capítulos anteriores, el autor ha desmontado con precisión quirúrgica la noción tradicional de que somos un yo fijo, un ser central que piensa, decide y actúa desde una especie de sala de mandos interna. Hemos visto que los pensamientos surgen por sí solos, que los módulos mentales compiten entre sí por el control, y que la conciencia funciona más como un teatro que como una cabina de mando. Pero en este capítulo, el autor se enfrenta a una pregunta crucial: si no hay un yo con control, ¿qué sentido tiene hablar de autocontrol? ¿No es eso una contradicción? La clave está en entender que el autocontrol, tal como lo plantea el budismo, y como lo confirma la psicología contemporánea, no depende de una fuerza de voluntad heroica ejercida desde un centro invisible, sino de la forma en que gestionamos la atención. No se trata de reprimir impulsos a base de pura fuerza, sino de saber dónde ponemos el foco. Es ahí donde ocurre el cambio real. El autor comienza con un ejemplo cotidiano: estás a dieta, pero ves una porción de pastel de chocolate en la nevera. La deseas. Una parte de ti dice, no deberías. Otra parte dice, solo un poco. Empieza la batalla interna. ¿Quién está luchando con quién? Si observamos con atención, no hay un yo enfrentándose a un deseo. Hay, más bien, dos módulos mentales activados, uno que busca gratificación inmediata, y otro que representa objetivos de largo plazo. Ambos compiten por dominar la acción. Pero la pregunta central es: ¿quién decide cuál gana? Y aquí el autor aporta una respuesta sorprendente: la atención. Lo que predomine en tu conciencia en ese momento será lo que determine tu acción. Si tu mente se llena con imágenes del pastel, del placer anticipado, de la textura cremosa, es muy probable que termines comiéndotelo. Pero si consigues sostener en tu atención la imagen de tu objetivo, de sentirte mejor, de estar más sano, de cuidar tu cuerpo, entonces puedes actuar en función de eso. Así, el autocontrol no es tanto una lucha de fuerza como una cuestión de enfoque. Y la meditación, precisamente, es el entrenamiento de la atención. Es aprender a llevar la conciencia a donde uno elige, y no donde los impulsos la arrastran. No se trata de eliminar deseos, ni de volverse un asceta frío e imperturbable. Se trata de ver el deseo con claridad, sin dejar que lo eclipse todo. El autor resalta que este enfoque tiene un respaldo científico muy sólido. En estudios sobre la fuerza de voluntad, se ha visto que las personas que manejan bien sus impulsos no son necesariamente más fuertes, sino más hábiles para evitar exponerse a los estímulos tentadores, o para enfocar su atención en los aspectos negativos de ceder. Es decir, no ganan porque luchan más fuerte, sino porque se colocan mejor mentalmente. Y aquí vuelve a emerger la sabiduría del budismo: no ganar la batalla a la tentación, sino observarla hasta que pierda fuerza. No eliminar el impulso, sino mirarlo hasta que se disuelva por sí mismo. Porque, como decía Buda, todo lo que surge, también pasa.
El autor ofrece también un matiz muy importante: el autocontrol budista no se trata de negarse a uno mismo. No es una forma de represión. De hecho, parte del sufrimiento moderno proviene justamente de esa tensión entre lo que sentimos y lo que creemos que deberíamos sentir. El enfoque meditativo no se basa en reprimir emociones, sino en permitirlas, sin actuar automáticamente sobre ellas. Y eso es mucho más poderoso. Porque cuando reprimes un impulso, a menudo vuelve con más fuerza. Pero cuando lo observas con ecuanimidad, pierde su urgencia. Deja de ser una orden. Se convierte en una opción. Y tú puedes decidir, no desde la lucha, sino desde la claridad, si le das espacio o no. Además, el autor conecta esto con una transformación más profunda: cuanto más observas tus impulsos sin ceder a ellos, más empiezan a cambiar. Los módulos mentales que antes tenían mucha fuerza, el de la ira, el del miedo, el del deseo compulsivo, van perdiendo protagonismo. Otros, más tranquilos, más sabios, más amables, ganan espacio. Y eso, poco a poco, reconfigura tu forma de vivir. No necesitas un yo para ejercer autocontrol. Solo necesitas ver con atención lo que ocurre. Porque cuando ves con claridad, no necesitas forzarte. Solo necesitas elegir, y esa elección no surge de un núcleo interno, sino de la práctica de estar presente. La meditación es eso: entrenarte para elegir qué alimentas con tu atención y qué dejas pasar. El autor concluye el capítulo con una idea casi paradójica: el verdadero autocontrol surge cuando dejas de creer en el control absoluto. Cuando abandonas la idea de que tienes que ser fuerte, perfecto, consistente. Y en lugar de eso practicas la observación paciente, el regreso constante al presente, la conciencia sin juicio. Porque el gran poder de la atención es que cuando ves claramente lo que ocurre en tu mente, ya no estás completamente dentro de ello. Y desde ahí, sin violencia, sin drama, puedes empezar a vivir de otra manera. Capítulo 10: Encuentros con lo informe. Hasta este punto, el autor nos ha guiado por un terreno en el que la mente, la atención y el yo se descomponen en procesos observables, donde la meditación no es solo una práctica de relajación sino una herramienta de transformación radical. Ahora, en este capítulo, da un paso más allá. Nos lleva a un territorio menos intelectual y más experiencial, el de los estados profundos de conciencia meditativa, aquellos momentos que trascienden las formas, las categorías, incluso la sensación de que hay alguien experimentando algo. Estados donde la mente se encuentra con lo informe. El autor abre el capítulo con una advertencia implícita: hablar de estas experiencias siempre es difícil. No porque sean místicas o inefables en sí mismas, sino porque el lenguaje está hecho para nombrar cosas, y lo que se vive en esos estados precisamente carece de forma definida. No hay cosas que nombrar. Solo hay conciencia pura y simple. Presencia sin contenido. Atención sin objeto. Durante sus retiros de meditación, el autor vivió momentos, a veces breves, a veces más prolongados, en los que todo parecía colapsar en una sola cosa: la experiencia directa del momento, sin pensamiento, sin juicio, sin identificación. A veces describía una sensación de expansión, como si la conciencia se disolviera en el espacio. Otras veces, una claridad total, sin necesidad de que hubiera nada a lo que prestar atención. No era exactamente paz, ni alegría, ni placer, aunque podía tener elementos de todo eso. Era algo más fundamental: la experiencia de estar siendo, sin que hubiera un yo al que eso le estuviera ocurriendo. El autor insiste en que estos estados no son necesariamente espectaculares. De hecho, pueden parecer muy sencillos. No hay luces ni voces ni visiones. Solo una profunda quietud, una apertura, y, curiosamente, una gran neutralidad emocional. No euforia, no éxtasis. Solo una sensación de que todo está bien, sin necesidad de añadir nada más. Aquí entra un concepto clásico del budismo: los jhanas, o estados de absorción meditativa. El autor no entra en tecnicismos, pero menciona que algunos de estos estados implican la disolución de las formas, es decir, de los objetos mentales definidos, y una atención que se repliega sobre sí misma. Es como si la conciencia se convirtiera en su propio objeto. Y aunque esto suena abstracto, en la práctica puede ser profundamente claro. No hay distracción, no hay deseo, no hay lucha, solo estar.
Uno podría pensar que el autor, con su enfoque racional y escéptico, desconfiaría de estas experiencias. Pero ocurre lo contrario. Reconoce que pueden ser malinterpretadas, sobrevaloradas o mitificadas, pero también afirma que tienen un valor real. No porque sean una meta en sí mismas, sino porque muestran algo muy importante, que la mente puede estar en paz sin necesidad de estimulación externa. Que no hace falta perseguir placeres, acumular logros ni buscar aprobación para sentirse completo. Que la conciencia por sí sola es suficiente. Y eso, en un mundo donde todo nos empuja a buscar fuera más cosas, más experiencias, más reconocimiento, es una revelación radical. Descubrir que puedes sentarte, cerrar los ojos, respirar y estar completamente bien, no porque todo esté perfecto, sino porque en ese momento no estás exigiendo que nada lo sea. No hay lucha, no hay carencia, no hay forma. El autor reconoce que estas experiencias no son fáciles de alcanzar y mucho menos de mantener. Son fugaces, y es fácil obsesionarse con ellas queriendo que vuelvan, comparando cada meditación con esa experiencia anterior. Pero ese deseo mismo es lo que las bloquea. Otra paradoja del camino meditativo: cuanto más deseas ciertos estados, menos probable es que aparezcan. Porque desear es moverse, es tensarse, y estos estados surgen precisamente cuando la mente deja de moverse. Por eso, más que como metas, el autor propone ver estas experiencias como recordatorios. Como vislumbres de una posibilidad que siempre está ahí. No para vivir permanentemente en ellas, sino para saber que existen. Para saber que, detrás del ruido, de los pensamientos, del drama personal, hay una capa de la mente, o más bien, una cualidad de la conciencia, que es abierta, clara y suficiente. Y que puedes visitarla, no escapando del mundo, sino soltando el control. También advierte contra un error común: creer que estas experiencias profundas te convierten automáticamente en una mejor persona. Puedes tener momentos de conciencia pura y seguir siendo arrogante, egoísta o reactivo. El despertar, en el budismo, no se mide por estados momentáneos de quietud, sino por cómo vives, cómo actúas, cómo te relacionas con el sufrimiento, el tuyo y el de los demás, en la vida cotidiana. Así que el autor propone otro enfoque: en lugar de perseguir experiencias excepcionales, cultiva la capacidad de estar presente con lo que hay. Aunque no sea espectacular, aunque sea aburrido o incómodo. Porque ahí es donde ocurre el verdadero entrenamiento. Y sí, en medio de ese entrenamiento, surgen momentos de encuentro con lo informe. Bienvenidos sean, no como trofeos espirituales, sino como recordatorios de que no todo lo que importa tiene forma. El capítulo termina con una especie de reverencia silenciosa. No hacia algo místico, sino hacia la posibilidad, tan humana, tan sencilla, de habitar la conciencia tal como es. De descansar, por un momento, en la apertura. De dejar de correr, y de descubrir que, incluso cuando no hay nada en particular que experimentar, todavía hay algo, todavía estás, todavía es suficiente. Capítulo 11: el lado luminoso del vacío. Si el capítulo anterior nos introdujo en los estados de conciencia más puros y sin forma, este capítulo nos trae de vuelta al corazón filosófico del budismo, el concepto de vacío. No se trata aquí de un vacío como el que evoca el nihilismo, esa sensación de que nada tiene sentido, sino de algo muy distinto, y mucho más liberador. En el budismo, el vacío suñata no significa ausencia de significado, sino ausencia de esencia. Y para el autor, entender esta noción, y, más aún, experimentarla, puede transformar profundamente la forma en que vivimos y sufrimos. El punto de partida del capítulo es una verdad simple: tendemos a ver el mundo como compuesto por cosas sólidas. Vemos objetos, personas, ideas, y les asignamos una especie de sustancia interna. Creemos que tienen una esencia. Decimos, esa persona es así, esta cosa vale tanto, esto me hace feliz, como si estuviéramos tratando con entidades fijas, estables, definidas. Pero el budismo dice, no es así. Nada tiene una esencia independiente. Todo es interdependiente, condicionado, cambiante. Todo está vacío de una existencia fija. Puede sonar abstracto, pero el autor se encarga de aterrizarlo en ejemplos cotidianos. Piensa, por ejemplo, en alguien que te cae mal. Tal vez incluso te irrita con solo verlo. Sientes que hay algo en esa persona, una especie de cualidad inherente que te molesta.
Pero si lo examinas con atención, ¿qué es exactamente eso que te irrita? Está en su voz, en su forma de mirar, en lo que dijo, o en lo que tú interpretaste que dijo. De pronto, la molestia empieza a descomponerse. Ya no parece tan sólida. Ya no parece tan real. Ese es un ejemplo del vacío en acción. No es que la persona no exista. Es que no existe de la manera que tú creías. No tiene una esencia irritante. Tu experiencia de ella es el resultado de muchas condiciones, tu historia, tus prejuicios, tu estado emocional, tus asociaciones mentales. La persona, en sí misma, está vacía de irritabilidad inherente. Y al ver eso, tu relación con ella puede cambiar. Este principio se aplica a todo. A los objetos que deseamos, a las ideas que defendemos, a las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos. Cuando miramos más de cerca, todo eso se deshace en condiciones y contextos. Lo que parecía una cosa sólida, fija, esencial, resulta ser una construcción. No hay nada, dentro, de los fenómenos que los haga ser lo que son por sí mismos. Están vacíos de esencia, pero no por eso son irreales. Son simplemente interdependientes. El autor vincula esta idea con la psicología evolucionista. Explica que la tendencia a ver esencias en las cosas, lo que algunos psicólogos llaman esencialismo, tiene raíces evolutivas profundas. Fue útil, en algún momento del pasado, para categorizar rápidamente el mundo. Ese animal es peligroso, esa fruta es venenosa, esa persona es confiable. Pero este tipo de pensamiento que simplifica la complejidad del mundo en etiquetas fijas hoy nos mete en problemas. Nos lleva a juzgar con rigidez, a reaccionar con intensidad, a pegarnos a ideas, a polarizarnos con los demás. Todo eso surge de no ver el vacío. La meditación, otra vez, aparece como la vía para hacer visible lo invisible. Cuando observas un pensamiento, una emoción o una percepción con atención plena, ves cómo surge, cómo cambia, cómo desaparece. Y en ese ver, notas que no hay nada fijo ahí. Que el pensamiento no tiene dueño. Que la emoción no tiene una raíz sólida. Que la percepción está moldeada por expectativas y hábitos mentales. Lo que ves es movimiento, no sustancia. Flujo, no entidad. Vacío. Y aquí viene el giro, el vacío, lejos de ser una amenaza, es una promesa. Porque si nada está fijo, entonces todo puede cambiar. Si tus emociones son procesos condicionados, puedes aprender a relacionarte con ellas de forma distinta. Si tus hábitos mentales son construcciones, puedes desmontarlas. Si el mundo no está hecho de esencias, puedes soltar tus juicios, tus obsesiones, tus apegos. Puedes dejar espacio. El autor señala que muchas de las fuentes de sufrimiento en nuestra vida tienen que ver con apegos a cosas que creemos sólidas. Nos aferramos a la idea de que alguien nos debe tratar de cierta manera. A que un objeto nos hará felices. A que nuestro yo tiene que ser respetado, admirado, protegido. Pero si todas esas cosas están vacías, ¿qué sentido tiene aferrarse? ¿No es mucho más sabio relajarse, abrirse, fluir? El vacío no es una negación de la vida. Es una forma de habitarla con menos rigidez. Con más ligereza. No se trata de dejar de actuar, de opinar o de amar. Se trata de hacerlo sabiendo que nada, ni tú, ni el otro, ni el objeto de tu deseo, tiene una esencia que lo haga ser permanentemente. Eso. Todo está en movimiento. Todo es relación. Todo es proceso. Por eso, el autor llama a este capítulo, el lado luminoso del vacío. Porque lo que al principio puede parecer aterrador, no hay nada sólido, nada fijo, nada permanente, en realidad es profundamente liberador. Es una invitación a dejar de pelear con la vida tal como es. A dejar de exigirle que sea distinta. A dejar de cargar con la obligación de sostener un yo coherente y exitoso todo el tiempo. Y lo más hermoso es que este entendimiento no requiere fe. Solo requiere atención. Solo requiere mirar. Y mirar de verdad. Cuando lo haces, el mundo no se vuelve menos real. Se vuelve más amplio, más tierno, más vibrante. Porque ya no estás proyectando tus ideas sobre él. Lo estás viendo como es, vacío de esencia, pero lleno de posibilidades. Capítulo 12. Un mundo sin malas hierbas. El autor abre este capítulo con una pregunta que, en apariencia, es simple, pero que esconde una de las trampas más sutiles de la mente humana. ¿Qué pasa si dejas de etiquetar ciertas experiencias como malas?
¿Qué ocurre si dejas de dividir el mundo, y a ti mismo, en lo que debe ser arrancado, como si fueran malas hierbas, y lo que merece quedarse? La metáfora del título lo dice todo. El autor nos invita a imaginar un jardín mental en el que, como jardineros de nuestra experiencia, pasamos la vida arrancando emociones que no nos gustan, tratando de eliminar pensamientos que consideramos negativos, reprimiendo impulsos que nos parecen inadecuados. Queremos que nuestro jardín esté limpio, perfecto, ordenado. Pero el problema es que siempre vuelven a crecer. Siempre aparecen nuevas hierbas, y con cada una de ellas más lucha, más frustración, más sufrimiento. Lo que el budismo propone, y lo que la práctica meditativa permite experimentar, es otro enfoque radical: dejar de arrancar. Dejar de dividir la experiencia en buena y mala. No para resignarse, no para dejar que el jardín se llene de maleza, sino para empezar a ver que, en realidad, muchas de esas malas hierbas no son tan malas. Que el problema no está en lo que aparece, sino en cómo lo recibimos. El autor relata cómo, durante la meditación, uno puede descubrir que sensaciones físicas que normalmente etiquetaría como desagradables, como una punzada, una tensión, una incomodidad, se vuelven neutras o incluso interesantes cuando se observan sin juicio. Lo mismo ocurre con las emociones, el miedo, la tristeza, la ansiedad. Si en lugar de rechazarlas se las observa, si se las siente directamente sin añadirles la historia que siempre las acompaña, pierden parte de su carga. Se convierten en eventos momentáneos, no en amenazas. Esto es profundamente contraintuitivo. Nuestra mente, moldeada por la evolución, está hecha para evitar lo desagradable y buscar lo placentero. El sufrimiento, según el autor, muchas veces no proviene de lo que sentimos, sino de la resistencia que oponemos a eso. Es como si tuviéramos un impulso automático de pelear contra todo lo que no se ajusta a nuestros deseos. Pero esa pelea, en lugar de liberarnos, nos atrapa más. Aquí entra en juego uno de los aspectos más transformadores del mindfulness, la aceptación radical. No como rendición, sino como disposición a sentir lo que hay, sin exigir que sea distinto. El autor reconoce que esto no es fácil. Requiere práctica, requiere estar dispuesto a quedarse con el malestar sin escaparse. Pero también afirma que, con el tiempo, esa práctica cambia la forma en que vivimos el mundo. Porque lo que antes era sufrimiento, empieza a volverse información. Lo que antes era enemigo interno, empieza a volverse parte del paisaje. Y, poco a poco, dejamos de sentir que tenemos que estar luchando todo el tiempo. La mente se vuelve un poco más hospitalaria. El jardín, menos amenazante. El autor también señala que este cambio de actitud tiene consecuencias más allá de la meditación. Cuando dejas de etiquetar tus emociones internas como problemas, también dejas de etiquetar a las personas como malas hierbas. Alguien que antes te molestaba puede empezar a parecerte simplemente una persona complicada. Alguien que pensabas que tenía algo malo dentro, tal vez solo actúa desde su propio sufrimiento. Y con eso, aparece algo fundamental, la compasión. Esa compasión no es un acto de superioridad moral. Es una consecuencia natural de ver que todos, tú, los demás, el mundo entero, estamos condicionados. Que todos respondemos desde hábitos mentales, desde miedos, desde heridas. Y que pelear contra eso solo genera más sufrimiento. La comprensión, en cambio, abre otra vía. Una vía más sabia, más amable. El autor no idealiza esta forma de vivir. Sabe que no es fácil ni inmediata. No se trata de que un día decides dejar de arrancar malas hierbas y ya está. Se trata de entrenar la mente para estar con lo que hay, una y otra vez. De notar cuando aparece el juicio automático, esto es malo, esto no debería estar pasando, y suavizarlo. No eliminarlo, sino verlo. Y al verlo, dejar de obedecerlo. En ese sentido, la meditación es una práctica profundamente ética. Porque al dejar de rechazar lo interno, también dejas de proyectar ese rechazo hacia afuera. Dejas de actuar impulsivamente desde el miedo, la ira o la aversión. Y empiezas a responder desde un lugar más lúcido, más sereno. El capítulo termina con una imagen poderosa: el mundo sigue teniendo maleza. Las emociones difíciles no desaparecen. Los pensamientos repetitivos siguen viniendo. Pero tú, como jardinero, ya no estás peleando con cada cosa que brota. Estás presente, observando, cuidando,
Tal vez, incluso, viendo belleza donde antes solo veías problema. Un mundo sin malas hierbas no es un mundo perfecto. Es un mundo donde no necesitas arrancarlo todo para estar en paz. Capítulo 13. Wow, todo es uno como mucho. Este capítulo tiene uno de los títulos más irónicos y juguetones del libro, y no es casualidad. El autor se adentra aquí en un terreno que suele estar lleno de frases vagas, clichés espirituales y experiencias difíciles de describir, la sensación de unidad. Ese momento en el que, según muchos meditadores y buscadores espirituales, todo parece fundirse en una sola cosa. El yo desaparece, las fronteras se diluyen y surge una sensación de conexión total con el universo. Todo es uno, dicen. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Y qué tiene que decir el budismo y la psicología evolucionista al respecto? El autor comienza con honestidad. Él mismo ha tenido, durante la meditación, momentos que podrían describirse como experiencias de unidad. Momentos en los que la separación entre yo y mundo parece desvanecerse. Donde la conciencia se siente tan abierta y silenciosa que ya no hay un observador separado del observado. Pero también reconoce que esas experiencias pueden malinterpretarse fácilmente. No porque no sean reales, sino porque el lenguaje y nuestras expectativas culturales tienden a convertirlas en algo más de lo que son. Lo que propone el autor es un enfoque más sobrio, más preciso. Sí, estas experiencias existen. Sí, pueden ser profundamente transformadoras. Pero no necesariamente implican que todo es uno, en un sentido literal, metafísico o místico. Tal vez, más bien, nos muestran cómo la sensación de separación es una construcción. Tal vez lo que desaparece en esos momentos no es el mundo tal como es, sino la narrativa constante que pone etiquetas, límites y categorías. Y eso, en sí mismo, ya es extraordinario. Durante la vida cotidiana vivimos bajo la ilusión de que hay un yo, aquí dentro, con una historia, una identidad, un cuerpo, y un mundo, allá afuera, separado de nosotros. Esta dualidad parece tan obvia que no la cuestionamos. Pero cuando meditas en profundidad, esa barrera empieza a deshacerse. La experiencia del cuerpo se convierte en sensaciones que van y vienen. La mente deja de repetir su historia. Y de pronto todo lo que hay es experiencia, sin alguien que la tenga, sin sujeto ni objeto. El autor lo describe con precisión. No se trata de sentirse uno con el universo, como si te fusionaras con algo externo. Es más bien que la idea de separación deja de tener sentido. Ya no estás tú viendo un árbol. Hay ver, hay sonido, hay sensación, pero no hay alguien separado de eso. Todo está ocurriendo en un solo campo de conciencia. Y eso puede sentirse como una unidad, no porque las cosas se unan, sino porque la fragmentación desaparece. Desde la psicología evolucionista, esto tiene sentido. El autor explica que nuestra mente ha evolucionado para construir una experiencia dividida, yo, frente a los otros, mi cuerpo, frente al entorno, mi interés, frente al de los demás. Esta división tenía ventajas claras para la supervivencia, ayuda a proteger, a competir, a controlar. Pero también genera aislamiento, conflicto, sufrimiento. Y lo que la meditación hace, en parte, es desactivar esa estructura. No por completo, no para siempre, pero lo suficiente como para permitir vislumbrar otra forma de estar. Y cuando eso ocurre, puede surgir una emoción poderosa, la compasión. Porque si no hay un yo tan separado, tampoco hay un otro tan distante. El sufrimiento ajeno se vuelve más real. La alegría de otro ser vivo puede sentirse como propia. No como una idea noble, sino como una experiencia directa. Y eso, más que cualquier sensación cósmica, es lo que transforma la vida. El autor es muy cuidadoso en este punto. No romantiza las experiencias de unidad. No dice que todos debamos buscarlas. De hecho, advierte contra el riesgo de convertirlas en el objetivo de la práctica. Porque si las deseas demasiado, si las conviertes en la meta, estás reforzando precisamente el mecanismo que la meditación intenta disolver: el deseo, el ego, la búsqueda constante de algo más. Lo que sugiere es más humilde, pero también más profundo: abre espacio para esas experiencias si llegan, pero no las conviertas en trofeos. Úsalas como recordatorios, como vislumbres de cómo sería vivir con menos separación, con menos apego al yo,
con más presencia y más apertura. Porque el valor de estos estados no está en lo que se siente durante ellos, sino en lo que dejan después, una mente un poco más flexible, un corazón un poco más disponible. En última instancia, el todo es uno, no tiene que ser una gran revelación metafísica. Puede ser una forma de decir, ya no tengo que estar defendiéndome todo el tiempo. Ya no necesito poner barreras entre yo y el mundo. Puedo estar aquí, en este momento, sin separarme de lo que ocurre. Y eso, dice el autor, ya es una gran transformación. No necesitas fundirte con el universo. Basta con dejar de estar dividido internamente. Basta con permitirte ser parte de lo que ya es. Así que sí, todo es uno. Como mucho. Y eso, tal vez, ya es más que suficiente. Capítulo 14, el Nirvana en pocas palabras. Llegados a este punto del viaje, el autor se atreve con una de las palabras más cargadas, malinterpretadas y, quizá, misteriosas del budismo, Nirvana. Para muchos, esta palabra evoca imágenes lejanas, monjes iluminados, estados de trance, desaparición del yo, tal vez incluso una especie de desaparición del mundo. Pero lo que el autor propone en este capítulo es una redefinición del término. Una versión sobria, naturalista, accesible. Una que no requiere creer en lo sobrenatural ni escapar de la vida cotidiana. Una que, como todo en este libro, parte de la práctica de observar la mente tal como es. Entonces, ¿qué es el nirvana? En pocas palabras. Según el autor, es el fin del sufrimiento innecesario. No la desaparición de todo dolor, eso sería imposible, sino la disolución de los mecanismos mentales que convierten el dolor en sufrimiento. La cesación, no de la experiencia, sino de la identificación. No se trata de entrar en un estado místico, sino de salir de la ilusión que produce ansiedad, frustración y deseo insaciable. Es, en última instancia, dejar de vivir atrapado por los impulsos que la evolución ha programado en nosotros. El autor se remonta aquí al núcleo de las 4 nobles verdades del budismo y en especial a la tercera, dukkha nirodha, la cesación del sufrimiento. Lo interesante es que esta cesación no se describe como algo espectacular, sino como una forma diferente de experimentar lo que ya está ocurriendo. El nirvana no es otro lugar. Es esta misma vida pero vista de otra manera. Para explicar esto, el autor vuelve a los patrones de deseo que hemos explorado en capítulos anteriores. La evolución nos ha hecho criaturas deseantes, queremos cosas, las conseguimos, sentimos satisfacción momentánea. Y luego queremos otra cosa. Es un ciclo que nunca termina. Y mientras tanto, sufrimos. Sufrimos porque nunca nos basta. Porque siempre estamos comparando. Porque siempre hay un yo al que hay que proteger o gratificar. El nirvana, en este contexto, no es la eliminación del deseo en sí, sino la eliminación del deseo como tirano. Es poder ver el deseo surgir sin obedecerlo automáticamente. Es sentir el impulso pero no ser arrastrado por él. Es actuar sin necesidad de que la acción venga cargada de ansiedad o de necesidad. Es, en palabras del autor, liberarse de la distorsión emocional que la evolución ha impreso en nuestra forma de ver el mundo. Este tipo de liberación no ocurre de un día para otro. No hay un interruptor, pero sí hay momentos en los que, gracias a la práctica meditativa, logramos ver un pensamiento como pensamiento. Un deseo como una sensación pasajera. Una emoción como un proceso, no como una verdad absoluta. Y en esos momentos hay un respiro, un descanso, una pausa en la maquinaria del sufrimiento. El autor comparte su propia experiencia con estos momentos. No los presenta como iluminaciones espectaculares, sino como pequeñas transformaciones. Estás a punto de reaccionar con rabia, pero ves la rabia venir. Estás a punto de ceder al impulso, pero puedes observarlo sin moverte. Estás sintiendo tristeza, pero sin fundirte con ella. Esos momentos no son permanentes, pero son reales. Y con el tiempo pueden volverse más frecuentes, más accesibles. Ese es el nirvana del que habla el budismo naturalista. No un estado final, sino una dirección. No un premio, sino una posibilidad. Una mente que ve con más claridad, que se aferra menos, que sufre menos. No porque las condiciones externas hayan cambiado, sino porque ha cambiado la forma de relacionarse con ellas. El autor también señala que esta forma de entender el nirvana está completamente alineada con lo que sabemos desde la psicología.
Los estudios sobre mindfulness muestran que, efectivamente, la práctica constante reduce la reactividad emocional, mejora la regulación del afecto, fortalece la corteza prefrontal, asociada al control ejecutivo, y reduce la actividad de la amígdala, asociada al miedo y al estrés. Es decir, meditar no solo cambia la experiencia subjetiva, cambia literalmente el cerebro. Pero lo más importante no está en los datos, está en la vivencia. El autor insiste en que no hace falta convertirse en un monje para vislumbrar el nirvana. Basta con sentarse, respirar, observar. Con tiempo, paciencia y curiosidad. Porque lo que se transforma no es solo la mente, es la forma de estar en el mundo. El capítulo termina con una declaración humilde pero potente: no hay una definición única del nirvana. No hay una fórmula mágica. Pero sí hay una dirección clara, hacia menos sufrimiento, menos confusión, menos apego. Hacia más claridad, más libertad, más compasión. Y si eso no es una forma de iluminación, entonces ¿qué lo sería? Capítulo 15. La iluminación es iluminadora. A estas alturas del libro, el autor ya ha explicado qué significa ver con claridad, en el contexto budista, desmontar las ilusiones que nos hacen sufrir, observar los deseos y pensamientos sin identificarnos con ellos y dejar de vivir gobernados por impulsos automáticos. Pero aún queda una pregunta clave, casi inevitable, que ha estado flotando en el fondo desde el principio: ¿qué pasa cuando alguien alcanza esa claridad de forma estable? ¿Qué es exactamente la iluminación? Y más importante aún, ¿convierte eso a una persona en alguien más sabio, más compasivo? Mejor. Este capítulo se centra en esa cuestión incómoda, casi tabú en algunos círculos espirituales: ¿las personas iluminadas son moralmente superiores? O incluso moralmente distintas. El autor empieza aclarando que el budismo no presenta la iluminación como una recompensa celestial o una perfección inmaculada. No hay santos intocables en la visión budista tradicional. Lo que sí hay es una transformación de la percepción. Ver la realidad sin los filtros del ego, del deseo y del rechazo. Pero ver claramente no significa, necesariamente, actuar correctamente. Y ahí está la tensión. Por un lado, el budismo enseña que el sufrimiento surge del ego, del apego, de la ignorancia. Y que al eliminar esos velos, al ver la vacuidad de las cosas, también desaparecen muchas de las fuentes de comportamientos egoístas: la codicia, la envidia, la hostilidad. Desde esta perspectiva parecería lógico pensar que alguien iluminado es, automáticamente, más ético. Pero el autor no lo da por sentado. De hecho, señala que hay casos históricos y contemporáneos de maestros espirituales que, a pesar de haber alcanzado altos estados de conciencia o gran destreza meditativa, no siempre actúan con compasión o integridad. Hay historias de abuso, de arrogancia, de indiferencia. Lo cual obliga a preguntarse: ¿es que no estaban realmente iluminados? ¿O es que la iluminación, tal como la define el budismo, no garantiza un comportamiento ético? El autor propone una respuesta matizada. Tal vez la iluminación, entendida como desidentificación con el ego y disminución del sufrimiento personal, no sea suficiente por sí sola para generar sabiduría moral. Tal vez haya que distinguir entre dos tipos de claridad: la claridad sobre la naturaleza de la mente, sobre el yo, el deseo, la impermanencia, y la claridad sobre cómo convivir con otros seres humanos en el mundo social. La primera puede alcanzarse mediante meditación profunda. La segunda requiere, además, desarrollo emocional, empatía, reflexión ética. Esto no significa que el budismo no tenga una dimensión moral. Todo lo contrario. Desde sus inicios, el camino budista incluye principios como la compasión, la no violencia, la honestidad. Pero el autor señala que esos principios, aunque importantes, no siempre emergen automáticamente al tener una experiencia profunda de vacuidad o de unidad. La iluminación puede eliminar el sufrimiento causado por el ego, pero no necesariamente educar en la responsabilidad hacia el otro. Y aquí vuelve a aparecer la psicología evolucionista. El autor recuerda que nuestra mente está diseñada para actuar en función del interés propio, a veces disfrazado de altruismo. Que nuestros impulsos no desaparecen fácilmente y que incluso las personas que han tenido experiencias espirituales profundas siguen teniendo un cuerpo, un sistema nervioso, una historia personal. En otras palabras, siguen siendo humanas. Entonces, ¿qué hacemos con esto?
Deberíamos desconfiar de todo maestro espiritual, dudar de la existencia misma de la iluminación. No necesariamente. El autor sugiere algo más humilde: dejar de idealizar, dejar de buscar figuras perfectas, dejar de pensar que la claridad interior equivale automáticamente a bondad exterior. Y empezar a valorar la iluminación no como un estado místico o moral absoluto, sino como un paso hacia una vida con menos sufrimiento, más presencia y mayor potencial para actuar con sabiduría. Si esa sabiduría se cultiva de manera activa. Y esa es, tal vez, la clave del capítulo: la iluminación no es el final del camino, sino una apertura. Una base desde la cual vivir de otra manera. No te convierte en mejor persona por arte de magia, pero te da herramientas para serlo. Al reducir el apego, te permite escuchar más. Al disolver el ego, te permite conectar mejor. Al observar tus emociones, te da margen para actuar con más libertad. Pero todo eso requiere práctica. Requiere intención. Requiere conciencia ética. Así que sí, la iluminación puede ser iluminadora. Pero no porque te dé respuestas, sino porque disuelve las preguntas equivocadas. Porque te deja con una mente más clara y con un corazón más disponible para vivir desde la compasión, no desde la reacción. Y eso, para el autor, ya es bastante. Capítulo 16: La meditación y el orden invisible. En este capítulo final, el autor cierra el círculo. Después de haber explorado cómo la meditación puede ayudarnos a ver a través de la ilusión del yo, a desactivar el deseo compulsivo, a soltar el sufrimiento innecesario y a vivir con más claridad, se plantea una cuestión más amplia, más filosófica. Hay un orden en el universo más allá de lo que percibimos. Una estructura subyacente, invisible, que tenga sentido, dirección o incluso propósito. Y si lo hay, tiene algo que ver con lo que descubrimos cuando meditamos. El autor no propone aquí una visión teológica ni mística. No introduce a Dios, ni postula que el universo tenga una voluntad consciente. Pero sí sugiere que, al meditar, accedemos a una dimensión de la realidad que, aunque no sea visible o material, tiene una coherencia que podríamos llamar orden. Y ese orden no se basa en leyes físicas, sino en principios mentales y éticos. Principios que, una vez que se experimentan, parecen tener validez por sí mismos. Uno de esos principios es la interdependencia. La comprensión profunda, no solo intelectual, de que todo está conectado. Que nuestros pensamientos surgen de causas, que nuestras emociones afectan a otros, que nuestras acciones tienen consecuencias más allá de lo inmediato. Esta interdependencia es uno de los pilares del budismo y también uno de los frutos de la práctica meditativa. Cuando la mente se aquieta, se vuelve más evidente que no estamos separados del mundo, sino tejidos en él. Otro principio es la vacuidad. No como ausencia, sino como apertura. Como posibilidad. Al ver que las cosas no tienen una esencia fija, también vemos que pueden cambiar. Que las historias que nos contamos sobre nosotros mismos no son verdades absolutas. Que podemos soltar y, al soltar, vivir con más ligereza. Este principio, dice el autor, no es solo una idea útil. Es una forma de entrar en contacto con algo que parece más real que nuestras construcciones habituales. Pero lo más importante, quizás, es que este orden invisible también tiene un componente ético. No moralista, no basado en normas externas, sino en una experiencia directa. Cuanto más presente estás, menos sufrimiento generas. Cuanto más sueltas el ego, más naturalmente surge la compasión. Cuanto menos te aferras, más puedes actuar desde un lugar de claridad. Esta ética no es impuesta, es descubierta, y por eso tiene tanto poder. No depende de castigos o recompensas, sino del reconocimiento profundo de lo que conduce al bienestar y lo que conduce al sufrimiento. El autor sugiere que esta visión tiene implicaciones importantes para nuestra vida personal. Y también para la vida colectiva. Porque si el sufrimiento es, en buena parte, el resultado de ilusiones mentales, el yo rígido, el deseo incontrolado, la aversión automática, entonces una sociedad basada en esas ilusiones inevitablemente reproducirá el sufrimiento. Políticas basadas en el miedo. Economías basadas en la codicia. Relaciones sociales basadas en la competencia. Todo eso puede parecer normal, pero en realidad es un reflejo de mentes atrapadas. Y aquí es donde la meditación deja de ser solo una práctica individual. Se convierte en un acto ético.
en una herramienta de transformación social. Porque cuanto más personas aprenden a ver con claridad, menos probable es que sostengan estructuras basadas en la confusión. No es una utopía, no es una revolución inmediata, pero es, tal vez, una semilla, la posibilidad de vivir de otra manera. Y de construir juntos un mundo un poco menos condicionado por la reactividad y un poco más abierto al entendimiento. El autor no termina el libro con promesas. No dice que la meditación resolverá todos los problemas. No dice que alcanzarás un estado permanente de paz. Pero sí afirma con humildad y convicción que hay otra forma de estar en el mundo. Una forma más consciente, menos automática, más conectada. Y que esa forma está al alcance de cualquiera que se tome el tiempo para sentarse, observar y no huir de lo que aparece. El orden invisible, del que habla no es una doctrina. Es una posibilidad que se revela cuando dejamos de forzar. Cuando dejamos de buscar constantemente afuera lo que solo puede surgir al mirar dentro. Y al final tal vez eso es lo que el budismo, y la ciencia, y la práctica meditativa, tienen en común, la invitación a ver. A ver realmente, y, al ver, a vivir con más sabiduría, menos sufrimiento y más libertad. Conclusión, ver con claridad, vivir con ligereza. ¿Por qué el budismo es verdad? No es un libro sobre creencias. No intenta convencerte de que aceptes dogmas ni que adoptes una religión. Es, en cambio, una exploración lúcida y profundamente humana de la mente, el sufrimiento y la posibilidad real de vivir con más libertad interior. El autor propone que las enseñanzas esenciales del budismo, cuando se despojan de lo sobrenatural, no solo resisten el escrutinio de la ciencia moderna, sino que se ven reforzadas por ella. La idea central es simple pero transformadora. Muchas de las cosas que nos hacen sufrir no son inevitables. No están, ahí fuera, en el mundo, sino, aquí dentro, en la forma en que nuestra mente ha aprendido a ver, a desear, a reaccionar. No sufrimos solo por lo que ocurre, sino por cómo interpretamos lo que ocurre. Y esas interpretaciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra narrativa del yo, son moldeables. Pueden observarse, pueden cambiar. La meditación, tal como la plantea el autor, es la herramienta con la que se puede atravesar esa ilusión. No para escapar de la realidad, sino para verla tal como es, sin filtros, sin juicios, sin las distorsiones que la evolución ha codificado en nosotros. No se trata de vaciar la mente ni de alcanzar un estado trascendente, sino de entrenar la atención. De mirar, de quedarse, de permitir que la verdad, sea la que sea en cada momento, aparezca. Y en ese acto de mirar sin huir, empiezan a deshacerse las estructuras que nos atan, el deseo insaciable, el rechazo automático, la idea de un yo, que todo lo controla. En su lugar, aparece algo más silencioso, más claro, más real. La experiencia directa de este momento, sin añadirle nada. Y desde ahí, una posibilidad, la de vivir con menos sufrimiento, menos defensa, menos ego. Con más ligereza, con más compasión. ¿Es el budismo verdadero? Para el autor, la respuesta es sí. Si por verdadero entendemos una vía para ver lo que normalmente no vemos. Una forma de salir de la matrix mental en la que estamos inmersos. Y no para convertirnos en otra cosa, sino para dejar de identificarnos con lo que nunca fuimos del todo. Al final, el mensaje no es que tengas que cambiar quién eres. Es que puedes dejar de aferrarte a la historia de quién crees que eres. Y en ese dejar ir, tal vez descubras algo más profundo, que no necesitas ser nadie en particular para estar en paz. Que ya eres suficiente tal como eres cuando simplemente estás. Esa es la verdad que el budismo ofrece. Y tal vez, también, la más urgente que necesitamos hoy.